Listo. Listo. Buenas noches a todas y a todos. Somos Ángel Palestino Gallardo e Isidro Medina Rodríguez y estamos dando el avance de reporte de lectura del libro 21 lecciones para el siglo XXI del autor Yuval Noah Harari, quien es historiador y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y en esta ocasión vamos a hablar de las 21 lecciones que él comenta en este libro, que es su tercera obra. Bien, en esta parte el avance vamos a dar de dos apartados, el apartado de desafío tecnológico, donde él nos engloba que nos menciona que la humanidad está perdiendo la fe en el relato liberal que ha dominado la política global en las últimas décadas, exactamente cuando la fusión de la biotecnología y la infotecnología nos enfrenta a los mayores desafíos que la humanidad ha conocido. Y en esta parte nos menciona cuatro lecciones o cuatro desafíos, que es uno, la decepción, que es decir, que la tecnología no siempre cumple sus promesas de felicidad y a menudo conduce a la insatisfacción y a la ansiedad. En la dos, que es el trabajo, que dice que la automatización y la inteligencia artificial están transformando el mundo laboral, creando incertidumbre sobre el futuro del empleo. En la parte tres, que es la libertad, nos menciona que la tecnología y las empresas pueden conocer y predecir nuestras acciones, planteando preguntas sobre la verdadera autonomía individual. Y en la cuatro, que es la igualdad, la tecnología ha exacerbado la desigualdad económica, lo que plantea la necesidad de abordar esta disparidad y promover una mayor igualdad de oportunidades. Bien, y en el segundo apartado, que es el desafío político, ahí nos engloba, él nos menciona que la fusión de la infotecnología y la biotecnología es una amenaza para los valores modernos fundamentales de la libertad y la igualdad. Cualquier solución al reto tecnológico tiene que pasar por la cooperación global, pero el nacionalismo, la religión y la cultura dividen a la humanidad en campos hostiles y hacen muy difícil el cooperar globalmente. Y en este sentido, en esta parte, nos menciona cinco desafíos, que es la comunidad, la civilización, el nacionalismo, la religión y la inmigración. En este caso, en cuanto a comunidad, nos dice que la tecnología redefine la idea de comunidad desafiando las conexiones tradicionales. La civilización, que la colaboración global es esencial para enfrentar desafíos que trascienden las fronteras nacionales. El nacionalismo puede ser perjudicial en un mundo interconectado, requiriendo un enfoque más cooperativo. Y el significado y la ética pueden encontrarse más allá de las estructuras religiosas tradicionales. Y la inmigración requiere soluciones equitativas que aborden las causas fundamentales. Y a continuación, mi compañero Ángel nos va a dar algunos ejemplos de todas estas lecciones que nos menciona Yuval Noah Harari. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Bueno, nos pone el contexto de algo que es la decepción. Nos explica cómo el ser humano ha requerido de un relato desde que se volvió civilización para poder justificar las acciones de la misma civilización. Por ejemplo, cuando era el feudalismo, pues el relato era del señor feudal, que Dios le había dado su poder absoluto y que la sociedad se tenía que regir de acuerdo a lo que el señor feudal dijera. O cuando fue la época colonialista, pues bueno, que quienes tenían el lado de la historia de su parte eran los países que se dedicaban a tener colonias a lo largo del mundo. Sin embargo, cuando se pasa de un modelo a otro y a lo largo de toda la historia, se debe a la decepción. Cuando se decepcionaron del modelo feudalista, pues cambiaron otro modelo. Cuando se decepcionaron del modelo imperialista, cambiaron el modelo es que ahora conocemos después al modelo nacionalista, al modelo capitalista, y así con cada modelo que se ha organizado la sociedad, ha habido una decepción de trasfondo. Por ejemplo, los últimos relatos que nos maneja el autor son el relato capitalista contra el relato fascista y el relato comunista o socialista. Dentro de estos nos comenta que el fascista pues pereció y básicamente no pudo continuar porque las personas se iban dando cuenta que no cubría completamente sus expectativas. A lo largo de la historia quedan dos relatos, que es el capitalista y el comunista, y el comunista que a pesar de que en un principio llevaba la ventaja por el enfoque social que tenía,
pues el relato capitalista fue el que terminó venciendo, que es el que vivimos actualmente. Sin embargo, el autor nos relata que actualmente incluso el relato capitalista ya está perdiendo su poder y el problema se centra en que no existe actualmente un relato que sustituya al relato capitalista, lo que va a hacer quedar en la indiferencia a la sociedad, y que es peor tener una sociedad con indiferencia que una sociedad que tenga un relato al cual seguir. Eh, Aquí nos comenta que influye mucho este relato en el trabajo. Ponen muchos ejemplos de 2016, como cuando Trump había ganado la presidencia, y nos pone una frase muy importante. Cuando te hagas mayor puede que no tengas un empleo, y es algo que estamos viviendo en el relato actual dentro del mismo capitalismo, que ya ha cambiado, que básicamente el capitalismo era asegurarte un empleo, que tuvieras las oportunidades, y ahora no, ahora el relato cambia hacia esa, o está virando hacia esa parte, que es posible que muchas de las personas ya no tengan un empleo y es porque la tecnología o la biotecnología y la informática están ganando terreno en ciertos empleos que eran automatizados, lo cual despierta que exista cierto rechazo tanto a la misma tecnología, dentro de la misma sociedad. Antes buscaban tener una coartada para poder justificar la ausencia de empleos, pues con los inmigrantes, etcétera, y ahora no, ahora se están dando cuenta de que la inteligencia artificial va a sustituir muchos empleos y tiene que buscar la sociedad urgentemente un relato para que pueda adaptarse a todos estos cambios, también contra de la biotecnología, que es lo que está ahora en boga. Después nos plantea ejemplos sobre la libertad. Básicamente, la libertad era el relato que se había mantenido o había mantenido a la humanidad hacia un rumbo y ahora ya no se sabe qué cosa es la libertad. Antes decía, pues bueno, el señor feudal o la religión o el tirano imperial es el que coarta la libertad de ciertos individuos o naciones y ahora que vivimos en sociedades completamente libres o la mayoría, pues no nos sentimos libres porque nos damos cuenta que ahora los datos son los que van coartando esta libertad. Eventualmente, o lo que el autor propone es que va a haber una base de datos global, que todas las decisiones que están tomadas no se basan en algoritmos y es algo que estamos incluso viviendo. Pone un ejemplo de los referéndums, que los referéndums realmente no tienen mucho que ver con la libertad, porque es preguntarles a personas que no saben sobre un tema, que den su opinión y hagan valer, qué es lo que pasó con el Brexit. Entonces, él dice que la libertad se basa más en los sentimientos que en la racionalidad realmente. Eh, y pues bueno, de acuerdo a los bases de datos, nos dice que la inteligencia artificial logra hacer que las decisiones de los humanos si logran entender la inteligencia artificial que se basa en una serie de eventos bioquímicos, pues es fácil encontrar un algoritmo que pueda enlazar estos eventos bioquímicos y predecir, por ejemplo, como el caso del Brexit, el voto de las personas se basó más en lo que sentían las personas como eventos bioquímicos, coraje hacia la parte inmigrante, hacia la Unión Europea, que en realidad una decisión que la hayan pensado de forma consciente. Entonces, eso es muy peligroso porque una sociedad donde hay una base de datos global que tiene los datos o la información de cada persona, pues es muy fácil que una inteligencia pueda predecir las reacciones bioquímicas que puede generar cualquier suceso. Entonces ya no somos iguales, es lo que propone también el autor, porque los macrodatos pues están observándonos y van a estar coartando básicamente nuestras decisiones. Y bueno, este tipo de ejemplos y este tipo de problemas son los que pone el autor para entender que nos encontramos hacia un relato de irrelevancia. A lo largo del libro, pues el autor nos va a dar la forma en cómo poder vencer esta irrelevancia. Y es hasta aquí donde va nuestro avance. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos les haya gustado esta introducción al libro y nos vemos en la parte número 2 para entender lo que nos propone el autor para como 21 lecciones para el siglo XXI. Gracias. Gracias. Luego, hasta la siguiente. Hasta la siguiente.